Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 16 de agosto del año 2022. El tema de la videoconferencia de hoy será Educación Médica Continua y su impacto en la práctica. Y va a ser impartida por 4 excelentes médicos. Voy a mencionar a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. La doctora Aguilar García es médica pediatra con subespecialidad en neonatología. Tiene una amplia experiencia en educación, tiene varios cursos y maestrías. Además, ha sido profesor titular del Simposio de Pericultura Amapola del Graz y es la encargada del Comité Científico de Trabajos Libres e Investigación de la Fraternidad Médica por la Salud. También quiero mencionar que nos acompaña la doctora Elizabeth Hernández Portilla. Ella es médica especialista en medicina familiar, hizo maestría en investigación y tiene una amplia experiencia en docencia. Ya ha participado con nosotros en otras ocasiones. También nos acompaña el académico doctor Guillermo Janowski Reyes. El doctor Janowski es médico, pediatra y cirujano pediatra. Tiene múltiples maestrías y experiencia en docencia e investigación y es académico de la Academia de Cirugía y de Pediatría. Y por último, el doctor Félix Guillermo Márquez Celedonio. El doctor Félix Márquez es médico especialista en medicina familiar, tiene maestría en investigación y en docencia, tiene una amplia experiencia en este ramo, tanto en investigación como en docencia, y es para mí un privilegio que contar con la presencia de estos connotados profesores. Así es que, sin más preámbulo, cedo la palabra. Creo que va a empezar la doctora Elizabeth Hernández Portilla. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. En realidad para mí es muy importante poder participar en estas actividades porque precisamente el tema de hoy abarca algo interesante sobre lo que es la educación médica continua, la cual debe de ser una fortaleza principalmente para la formación de todos los médicos residentes. Se debe de inculcar en ellos estas actividades. No solo se quedan hasta el momento de la residencia, sino que continúan. Es una necesidad básica del médico. Debemos estar en constante actualización. Esto nos transforma, ya que los conocimientos están permanentemente innovándose. La tecnología, la ciencia, etcétera. Y ahora existe una amplia modalidad para poder estar constantes en lo que es todo este ámbito de la educación. Y me refiero a lo que son los ambientes virtuales de aprendizaje, los famosos EVA. Estos ambientes pues son una fortaleza para la educación. Actualmente la modalidad en línea es una ventaja que tenemos para poder continuar nuestro proceso de educación. Independientemente de si trabajamos en un instituto, si trabajamos en la medicina privada, en el área en la que trabajemos, me parece que es necesario que siempre estemos en esta constante actualización de conocimientos. El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, que ya no son nuevas, se queda este término, pero ha sido introducido desde hace muchos años. Y bueno, pues es necesario hacer este cambio de educación, de introducir a los médicos que tienen cierta resistencia todavía al uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque se dificulta en muchas ocasiones este tipo de herramientas. Puede llegar a ser incluso una resistencia tan extensa que ni siquiera queremos encender la computadora, no queremos hacer uso del teléfono celular,
creemos que no está al alcance cuando tenemos todos los recursos a disposición. Finalmente, somos agentes de cambio. Debemos fomentar el uso de los ambientes virtuales de educación durante nuestro proceso o nuestras actividades docentes, porque si bien es cierto que las nuevas generaciones nacen ya con esta tecnología, nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros debemos estar constantemente preparándonos para poder fomentar en ellos los conocimientos que queremos. Y bueno, es una realidad que debemos de adquirir competencias tecnológicas y digitales que nos faciliten también el uso de estos recursos. Saber cómo introducir también al alumno con el uso adecuado de la tecnología, el uso apropiado, utilizar los recursos con los que contamos de manera virtual para las actividades académicas, fomentar el uso apropiado, no indiscriminado de estas tecnologías. Es una realidad a la que nos enfrentamos. Estamos expuestos a redes sociales, pero también las redes sociales son de uso académico y esa es una gran fortaleza. Me parece que debemos de saber combinar estas herramientas, ya que ese es un estímulo para el médico en formación. Son generaciones nuevas, son médicos muy jóvenes y pues tenemos que estar a la vanguardia. Esa sería mi opinión hasta este momento. Muchísimas gracias, doctor Hernández. A usted le tocó romper el hielo, porque bien, todos los que estamos aquí comprendemos que vivimos tiempos diferentes y aunque no es tan nuevo hacer videoconsultas, videollamadas, pero sí es nuevo ahora la fabricación de artefactos y materiales en tercera dimensión, con impresoras, hacer cirugías a distancia con robots. Parece ser que ya se van a utilizar otra serie de técnicas para tratamientos y el uso de la información ahora tan innovadora, tan fácil, tan accesible, pues puede ser también un peligro. Yo creo que a lo mejor seríamos por educación médica continua, que casi era exclusivamente pues ir a un congreso, que le dieran un valor curricular y con eso ir demostrando para fines de trabajo, pues que se tenían las competencias para hacer el trabajo por el que le pagan un sueldo en una institución. Pero yo creo que todo eso ha cambiado. Quiero cederle la palabra ahora a la doctora Sandra Fabiola Aguilar, que ella nos muestre otra de las perspectivas de lo que es la educación médica continua y su impacto en la práctica. Está apagado tu micrófono, Fabiola. Tuvimos el privilegio de ya casi 15 años de haber terminado la especialidad y la subespecialidad. Y privilegio digo de haber caído en una unidad comunitaria, un hospital comunitario de lo que estamos tratando de abogar de levantar en el país, o sea, la medicina de primer contacto. Y soy afortunada porque a mí me ha tocado ver a todos esos estudiantes que vienen de los hospitales, los que se están formando, los que realmente están saliendo de las universidades. Entonces, la educación médica continua tiene que ser una acción basada siempre en lo que es el conocimiento médico. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos muy olvidada una situación fundamental. Con la situación de la pandemia, nosotros nos hemos dado cuenta y nos hemos percatado desde hace aproximadamente 2 años que los estudiantes que salen de las facultades de medicina y los estudiantes que salen de un internado de pregrado, se les olvida y se nos está olvidando inculcarles algo que se llama responsabilidad profesional. Entonces, en esa responsabilidad profesional no la están absorbiendo ellos, están delegándola hacia sus médicos adscritos y a los que están como responsables en las unidades, sin saber que también ellos tienen una responsabilidad profesional, porque en sí es la obligación de responder a todos los actos que ellos hagan dentro de una unidad hospitalaria o cualquier cosa, prescripción
o recomendación que hagan hacia un paciente. Y estamos hablando que del ejercicio profesional es la realización habitual a título oneroso o gratuito, y estamos hablando de un consejo de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. Y entonces, ¿cómo podemos incluir a todos estos pacientes, a estos estudiantes que todavía se consideran estudiantes, en que tengan un conocimiento, que se enfoquen y que se agarren en la educación médica continua, en que desarrollen su profesionalización? Que esa la vamos a utilizar y la vamos a tener únicamente mediante el desarrollo profesional continuo. Y el desarrollo profesional continuo, más que nada, es el componente básico, clásico y fundamental que deben de tener acerca del desarrollo profesional, que se debe llevar a cabo mediante la educación médica continua. No hay manera. Entonces, el desarrollo profesional continuo se les debe de incluir, se les debe de inculcar que esto va a ser de carácter individual, que no depende de sus profesores, que tiene que ser exclusivo del profesional de la salud, como un compromiso ético, profesional, de mantenerse competente durante toda su vida activa, y esto es lo que le va a permitir mantenerse vigente de acuerdo a las necesidades y momentos sanitarios específicos. Tanto es que se nos ha olvidado que durante el proceso de la pandemia, ellos debieron haber sido profesionalizados. Se nos olvidó muchísimo esta situación y los sentamos en una banca, y ahorita como pasantes, médicos pasantes de pregrado, no saben salir de esa banca. Esa es una triste realidad. ¿Y ahora qué estamos abogando? Según lo que estamos abogando y la literatura que hemos revisado, que no tanto sea un desarrollo profesional continuo, sino que nos aboquemos hacia lo que es el desarrollo profesional de competencias. ¿Y qué estamos hablando de las competencias? En que tienen que ser juiciosos, que tienen que establecer sus conocimientos, tienen que tener un razonamiento clínico, tienen que tener en cuenta las emociones, los valores, las reflexiones de la práctica diaria en beneficio de sus pacientes, que ellos son los únicos que les van a calificar, y de esta forma podemos medir si nuestra educación médica continua es buena o no es buena, mediante la seguridad y satisfacción del paciente. Y entonces este proceso tiene que ser con un médico interesado, que en este momento no lo estamos apreciando. No tenemos esa capacidad de inculcarles a nuestros estudiantes, a nuestros médicos pasantes que están en un servicio social, ese hábito, ese hambre por adquirir el conocimiento. Esto es labor de nuestro profesor, de nosotros como profesores titulares. Esto es porque somos los participantes activos en el proceso de educación médica continua. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, en el desarrollo profesional, la educación médica continua tiene 3 tareas principales. Una, hacer que el participante o que el profesional siempre esté vigente. Entonces, la vigencia del conocimiento, que siempre la tenemos que tener en constante fluctuación, la formación a medida de lo que decía la doctora, cómo va avanzando la ciencia y la tecnología y cómo nos va facilitando esto nuestro desarrollo profesional. Y con esto actualizamos al profesional en conocimientos, técnicas, métodos, procesos que le van a permitir incorporarse a sistemas. Y ahorita tenemos un verdadero punto de preocupación. Nosotros vamos a partir y vamos a cambiar un sistema de salud que se llama INSABI a un Oportunidades Prospera, o como se llame, rural. Entonces estamos en un proceso de continuo de cambio, incluso de manejo tecnológico. Y si esto no lo tenemos pendiente, no lo tenemos con un deseo de participar y conocerlo, nos vamos a estancar y vamos a tener un serio problema. Y siempre, siempre, siempre la inquietud y la necesidad permanente de saber, buscando el reconocimiento de nuestros pares mediante una acreditación o una certificación, porque esto incluye la responsabilidad laboral. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras que ahorita estamos viendo en la educación médica continua en nuestros médicos pasantes? Tenemos que inculcarles que esto nunca se acaba. Entonces, que tienen que tener una responsabilidad profesional, tienen que estar centrados en la actualización, y ojo, el estar actualizados no habilita y no autoriza en absoluto que se lleven a cabo actividades profesionales que no están autorizadas a través de la cédula profesional. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos de centrar en el profesionalismo. El profesionalismo, que son aquellas prácticas, comportamientos, actitudes que se rigen por las normas preestablecidas de respeto, mesura
objetividad y asertividad. ¿Y cuáles son nuestras conclusiones? Como las bibliografías están hablando acerca de que ahorita tenemos que enfocarnos en los médicos, en las facultades, para que nuestros médicos tengan competencias consideradas idóneas en la atención primaria. Entonces, ¿cuáles son las competencias? No nos vamos a centrar ahorita a hablar, pero tenemos bibliografía que podemos compartir con ustedes donde hablan desde el 2010 acerca de estas competencias en la atención primaria de la salud. Pero el ideal del perfil médico que deberíamos estar buscando y que debemos inculcarle sobre todo al médico de pregrado, porque es el último año donde vamos a estar de la mano de otro profesional, es que adquiera conocimiento médico. Esté abierto a obtener nuevos conocimientos médicos, se centre en una buena atención del paciente, con una educación y una atención compasiva, inculcándole un profesionalismo, un aprendizaje basado en la práctica, que esto no se debe de olvidar, porque nuestra educación médica continua tiene que ser formal e informal, y una práctica basada en el sistema. Únicamente esa es nuestra participación, doctor. Muy amable, doctora Sandra Fabiola Aguilar. Ahora quiero cederle la palabra para escuchar su introducción al doctor Félix Guillermo Márquez Celedonio. Adelante. Está apagado su micrófono, doctor. Sí, buenas noches. Es un gran gusto participar en este miniforo y estar con los colegas que están también expresando sus opiniones de un tema que considero es muy importante. Voy a compartirles también alguna presentación. Investigadores lo tomaron como una evidencia clara de que no solo había tenido que ver con la desaparición de al menos 30 sino muchas más. Partimos primeramente de la definición de lo que entendemos por lo que es educación médica continua. Podemos decir que es un proceso permanente de adquisición y actualización de conocimientos y destrezas que es realizado por el profesional de la medicina a lo largo del tiempo. ¿Por qué se realiza? Se realiza porque a veces hay información nueva de la cual se carece o hay información que no es nueva, pero que carecemos de ella desde la etapa formativa, ya sea la etapa de licenciatura o la etapa de especialidad, o bien por el desarrollo del conocimiento médico que no se detiene y que cada vez se hace con mayor intensidad. Y también buscamos esta adquisición y actualización de conocimientos por la información que complementa y pone al día al médico con los conocimientos que se van generando. ¿Qué tipo de información vamos a buscar? ¿O qué tipo de conocimientos y de destrezas y habilidades buscamos a través de procesos de educación médica continua? Buscamos adquirir mayor información clínica, mayor información patobiológica, farmacológica, etcétera. De manera, tal vez la primera es la que más buscamos, pero también es importante y muy importante tratar de desarrollar aún más nuestras habilidades de razonamiento clínico, diagnóstico, terapéutico, inclusive de aquellas otras competencias que a veces dejamos un poquito de lado, como es la búsqueda y el análisis crítico de la información. Y desde luego, destrezas psicomotoras, adquirir mayores habilidades, algunas de tipo quirúrgico en los que tienen esta especialidad. Aquí tenemos un conjunto de competencias y los programas de educación médica continua en los que participemos, debemos de buscar de adquirirlas, el conocimiento, la información en general, habilidades del pensamiento, habilidades y destrezas psicomotrices, actitudes y valores y también aptitudes. Muy importante es ubicar nuestro deseo de participar en programas de educación médica continua, también con el desarrollo de nuestra competencia, con el desarrollo de también lo que se llama de la pericia médica. Hay dos modelos que explican el desarrollo de la pericia médica. Un modelo que se llama de competencia consciente, donde generalmente el médico que está, o el individuo que está en formación, a veces no sabe
una determinada información y desconoce que no lo sabe, simplemente no existe para él, ¿no? Esa es una etapa inicial muy característica de lo que se llama novato, novicio, que generalmente es el estudiante, pero que poco a poco, en la medida que va desarrollando las competencias, que va adquiriendo información, que va adquiriendo experiencia, va hacia una etapa que en su grado de mayor avance se conoce como metacognición. Y es una etapa donde el médico tiene una información amplia, pero que a veces está subyacente, a veces está inconsciente y toma decisiones, a veces de manera intuitiva. Así el médico va a atravesar el individuo que va a ejecutar, que va a participar en la medicina, pasa por diferentes etapas de novicio, principiante avanzado, competente, proeficiente, hasta una etapa de experto. Este es el modelo Dreyfus del desarrollo de la pericia. Aquí es importante, sería muy importante que el individuo que es el profesional de la medicina, desde su etapa formativa, esté consciente de este proceso y que trate de adecuar, adaptar su formación actual y futura a este desarrollo de la pericia. Aquí tenemos que este desarrollo de la pericia también está divididas en momentos o hitos específicos, a veces ya bien marcados, con evaluaciones y con momentos, con tiempos de duración, desde una formación de pregrado, la práctica luego de la medicina general, luego se busca un posgrado en ciencias o una especialización médica, la superespecialización o el doctorado en ciencias médicas, y ya posteriormente una práctica médica continua, pero en la que no se debe de abandonar en la búsqueda constante de la información. Muy importante en estas etapas, adaptar nuestras actividades de educación médica continua a dos procesos importantes que ocurren en momentos diferentes. Uno es el aprendizaje autodirigido y que debe de ser estimulado, fomentado por los docentes en el nivel de pregrado. El aprendizaje autodirigido es aquel proceso muy vinculados a las actitudes, a los aspectos cognitivos y motivacionales, psicológicos del individuo y que le hacen percibir la necesidad de tener una información y de buscarla de manera autónoma. Es decir, no requieren que el docente, estamos en la etapa de pregrado, que un docente le diga lo que tiene que estudiar o lo que tiene que buscar. Ya el estudiante tiene un interés, tiene una motivación intrínseca por buscar la información. Esta actitud de aprendizaje autodirigido creo que es una competencia que debe de promoverse mucho y que considero es la etapa previa a un interés por participar en programas de educación médica continua y también en lo que se llama la práctica clínica deliberada. La práctica clínica deliberada consiste principalmente ya el profesional de la medicina, ya el titulado, que en su práctica cotidiana va percibiendo que tiene ciertas debilidades de información, debilidades de destrezas, debilidades de procesos de razonamiento y que está consciente, implica una autocrítica individual y que por lo tanto busca superarla. Aquí les presento un trabajo recientemente publicamos, donde vimos nosotros la importancia que tiene el aprendizaje autodirigido en estudiantes de medicina. Y aquí tengo la definición como esa capacidad del estudiante para buscar de manera autónoma el aprender, utilizando todas sus estrategias cognitivas, motivacionales, conductuales, que lo llevan a participar de manera muy autónoma y también se le llama aprendizaje autorregulado, de manera autorregulada, en la búsqueda del propio desarrollo de su conocimiento. Implica un interés innato o un interés que se desarrolla, que podemos desarrollar y los docentes podemos estimular en nuestros estudiantes. Esto es en esa etapa de pregrado. Y también en la parte ya de las conclusiones y discusión de este trabajo que publicamos hace apenas unos meses, lo vinculé de manera especial con esa práctica clínica deliberada. En lo personal considero que un estudiante que ya tiene ese interés intrínseco
por el conocimiento, por la información, cuando egrese, él mismo estará con la capacidad de buscar esa información de manera autónoma y de participar en programas de educación médica continua. Entonces, y llevarlo a lo que les mencioné como práctica clínica deliberada. ¿Y qué es la práctica clínica deliberada? Ahora ya no estamos ubicados en la etapa de pregrado, ya estamos ubicados en el profesional que ya ha egresado de una universidad y que ya atiende a los pacientes de manera hospitalaria o en forma externa. Y entonces es una actitud del profesional de la medicina. Y esta actitud le permite ser reflexivo, ser autocrítico de su práctica profesional. Y también le permite estar consciente de sus fortalezas y de las debilidades de las competencias que tiene. Y lo lleva a seleccionar los medios e información necesarias para desarrollar esas competencias que percibe que carece de ellas o que no las ha desarrollado de manera completa. Y aquí es donde entra la educación médica continua, ¿no? En ese proceso. Creo que esta es la mejor manera de que la actividad de la educación médica continua no sea un proceso aislado, aleatorio, sino que sea más bien un proceso programado por el propio individuo de las competencias que desea desarrollar de acuerdo a sus necesidades vinculadas a su práctica clínica. Aquí, finalmente, queremos ver el impacto que tiene la educación médica continua en la práctica clínica, que es el tema también de esta sesión. Hay pocos trabajos en realidad, pero aquí encontré uno precisamente del área de la pediatría, de una sociedad pediátrica, de un país sudamericano que tiene bien establecido un programa de educación médica continua a distancia para sus agremiados. Entonces ellos tienen establecidas las sesiones, los temas y hicieron un estudio para ver si esto impactaba. Hicieron un buen número de encuestas desde el año 2008, 2009 posteriormente, más de 6,000 encuestas en cada año, y ellos pusieron una serie de preguntas relacionadas con temas y competencias que se debían de tener y que se habían abordado a lo largo de los cursos que formaban parte de su programa de educación médica continua. Y entonces venía una pregunta, ¿cuál de las siguientes conductas en su práctica clínica se ha visto fortalecida y la llevan a cabo después de ese programa de educación médica continua? Entonces, tenían que responder si era muy frecuente y casi siempre, es decir, que sí hubiera impactado en su práctica clínica, si solamente era con cierta frecuencia o a veces, o bien tenía la opción también de responder que no correspondía a su práctica profesional, o bien que ya era una conducta que practicaba desde previamente. Aquí son 25 competencias y temas, conductas que exploró este estudio y que estaban relacionados con el programa de educación médica continua que tenían, y los resultados que obtuvieron. Son 9 competencias que son aquellas en las que un mejor resultado obtuvieron. Es decir, que después del programa de capacitación que tuvieron, fue donde tomaron con mayor frecuencia esa información. Sin embargo, desde mi valoración y haciendo un análisis crítico de esta literatura, pues solamente el 50%, y estos son los temas, los puntos que más incorporaron a su práctica clínica después de haber tenido el programa de capacitación. Entonces es inferior al 50%. Sin embargo, los autores consideran que esto es alentador. O sea, ellos consideran que, aunque el porcentaje no es muy alto, siempre consideraron que su programa sí está impactando de alguna manera en la práctica clínica de sus agremiados a través de un programa de educación médica continua. Bueno, estas son las reflexiones que yo quería poner aquí sobre la mesa y comentarlas y escuchar la opinión de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Félix Márquez. Y ahora el doctor Guillermo Janowski hablará sobre aprendizaje situacional basado en incidentes clínicos. Adelante, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es un privilegio escucharlos. La verdad, enriquece mucho
la opinión de todos ustedes y todos como expertos. Voy a tratar de abordar con el objeto de abonar un poquito más a todo lo que se ha platicado. Muy interesante lo que el doctor Félix acaba de mencionar, lo que Elizabeth también comentó y también la compañera que me precedió, profesor Fabiola. Bueno, finalmente, creo yo que independientemente de todo el aspecto teórico y de todo el modelo educativo que queramos poner, si es por competencias, todo esto, tenemos que aterrizarlo en cómo lo va a interpretar nuestro estudiante de posgrado, sea un residente, sea un estudiante de medicina, sea un interno, sea un pasante, sea una enfermera, un psicólogo, quien sea que esté en el área de la salud y nos toque tener con ellos un abordaje o un acercamiento académico. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el aprendizaje situacional como una estrategia innovadora para no hacer lo mismo siempre, sino tratar de buscar alternativas que fueran frescas para los muchachos, entendiendo que las nuevas generaciones son prosumer, es decir, consumen rápido, les gusta el conocimiento nuevo, fresco, atractivo, que sea cortito de entender y que les deje una enseñanza y luego brincan a otro, que sea igual de rápido, atractivo, como si fuera un TikTok, ¿no? Están consumiendo cosas atractivas rápidamente y se englotonan de conocimiento, a veces sin saber cómo discriminar qué sirve y qué no. Entonces, el aprendizaje situacional se basa en diversas estrategias, como ser el aprendizaje situacional basado en casos, en desafíos, en fenómenos, en problemas, en proyectos, en servicio o en incidentes críticos. Y a mí en lo personal, en mi área de trabajo, yo soy cirujano pediatra, jefe de un servicio de cirugía pediátrica de un hospital público de concentración. En el área donde yo estoy, pues tengo una amplia gama de alumnos que en algún momento dado están inmersos en una serie de situaciones donde tenemos la necesidad de reconocer un fenómeno y de sacarle provecho a este fenómeno. Y vamos hablando de un incidente crítico. ¿Cómo cuál puede ser un incidente crítico? Supónganse que canalizan a un bebé y el colocar el dispositivo vascular periférico, que incluso en muchas unidades de aprendizaje y en muchas carreras se habla de que esta es una competencia que es básica del estudiante de medicina o de enfermería y realmente no viene descrita en ningún programa, no viene descrita como tal, no viene en las competencias descritas por Abreu del perfil del médico general o del perfil profesional, ¿no? Bueno, vamos a suponer que el niño se descanalizó y que le pasamos gluconato de calcio y se quemó ahí los tejidos blandos. Bueno, ¿qué ocurrió? Definitivamente ocurrió que el dispositivo técnicamente fue mal colocado o el dispositivo no era confiable, no era de buena calidad. Entonces, al tener nosotros este problema, nos vamos a encontrar con una serie de situaciones que debemos de analizar. Concretamente, bueno, ¿por qué ocurrió este fenómeno? ¿Qué fue lo que pasó para que ocurriera este incidente crítico, no? Muchas veces nosotros no sabemos, ¿no? Tenemos que, de manera colegiada, en colectivo, todos aquellos que participaron, hacer un análisis frío de decir, a ver, oye, ¿qué pasó? ¿Qué esperábamos que fuera a ocurrir y por qué no salió como esperábamos? Detectar el incidente, primero. Detectar el incidente crítico como una de las partes más importantes, describirlo, en qué consistió, qué pasó, qué esperábamos que pasara, analizar el incidente, no a las personas involucradas, porque es muy fácil luego etiquetar, ¿no? Tú lo pusiste mal o tú lo hiciste mal, ¿no? Aquí se trata de que todos aprendamos de esta situación, establecer claramente las reglas para un buen desarrollo, enfatizando en la honestidad y en el respeto, y reconocer un principio que creo que todos tenemos como docentes. Cualquier opinión que algún alumno diga debe de ser considerada como valiosa hasta no demostrarse lo contrario, ¿no? Hay libertad de expresión. Podemos decir una idea descabellada y alguien alguna vez dijo una idea descabellada y inventó el elevador, ¿no? Entonces tenemos que aceptar lo que la gente piensa, ¿no? Solicitar a quien estuvo involucrado en el incidente que rehaga una descripción detallada de qué pasó. Oye, ¿cómo pusiste la venoclisis, ¿no?
Puedes hacerlo en forma verbal o puedes utilizar algún otro medio que evidencie que hiciste y pedir a todos en colectivo, al pequeño grupo que estamos revisando qué pasó, expresar qué hubieran esperado que pasara y por qué pasó algo diferente a lo que esperábamos. Y nosotros como docentes ir anotando, ¿no? Ir anotando en un pizarrón electrónico o en hoja las respuestas que se han vertido allí. De manera que que vamos a encontrar situaciones relevantes o aspectos puntuales de algo que se hizo mal o de algo que no se hizo, de algo que se omitió. Entonces hay que responder ante una lluvia de ideas las siguientes preguntas. ¿Por qué este incidente que nos ocupa se considera como un incidente crítico? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Por qué lo consideramos trascendente? ¿Sí? Luego entonces, después, registrar las palabras clave a las respuestas expresadas y ponerlas a la vista de todos. Miren, pasó, ¿por qué? Porque no se verificó bien la permeabilidad de la vena, porque no se siguió la anatomía, porque no se hizo un ultrasonido. Las figuras involucradas que participaron, identificar qué papel jugó cada quien de los que participó, hacer una hipótesis todos en colectivo para definir las causas o razones que lo provocó. Una vinculación teórica y pedagógica o normativa, ¿no? Decir, oigan, acuérdense que la colocación de un dispositivo debe ser con buena luz, en un ambiente tranquilo, con el niño en algún momento relajado, y si es posible puede estar sedado, toda una serie de condiciones que las normas establecen para que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y después proponer una solución gestionada, es decir, cómo lo resolvieron y cómo se debió de haber resuelto, ¿sí? Proponer una alternativa y un marco de actuación. Es decir, ahora, ya que viste lo que pasó, ya que viste que se quemó, ya que viste que vas a tener que explicarle a los papás, ya viste que vas a tener que hacerle curaciones, ya viste que le dejaste una cicatriz y que eso puede tener un reproche legal, ¿cómo actuarías en un caso similar para evitar que te suceda lo mismo? Y finalmente, comentar si en el marco de actuación amerita una reflexión sobre las consecuencias o implicaciones que tiene el problema, comentar si es necesario realizar modificaciones a nuestros protocolos y qué aprendizaje se generó. ¿Qué aprendimos todos de esto? ¿Sí? Eso es muy importante, la reflexión en colectivo del aprendizaje obtenido sobre la experiencia generada. Desde el punto de vista de la educación médica continua, mi invitación sería a que nosotros tratemos de utilizar como herramientas al momento de presentar nuestros casos clínicos o las sesiones o lo que queramos hacer en los diversos foros donde participamos como docentes, utilicemos estas estrategias. Hagan de cuenta, abordemos el caso no por el lado divertido o el lado bueno que siempre tenemos todos que sacar, el que presumimos, ¿no? Todos presumimos que somos muy buenos para hacer tal o cual cosa. ¿Por qué no presentamos nuestro error? Que todos tenemos un lado B, en nuestra formación y en nuestra trayectoria académica y en nuestra trayectoria disciplinar. ¿Y por qué no presentamos un caso que no nos salió tan bien como hubiéramos querido y queremos mostrar el aprendizaje que tuvimos de esto? Y incidente crítico es una excelente herramienta didáctica, pedagógica, bien documentada, que nos permite impactar la trayectoria académica de nuestro estudiante desde la emoción. Ahora no es la emoción divertida, atractiva, sumativa, prosumer, es la emoción de la reflexión de mi nivel de responsabilidad y de las consecuencias que tiene, de los efectos que tiene, lo que yo pueda hacer bien o lo que yo pueda hacer mal. Les aseguro que si nos escuchan un discurso diferente al que siempre manejamos en el aula, los muchachos vamos a obtener su atención, los vamos a seducir. Y esta seducción es el momento atractivo de nosotros para enganchar el conocimiento. Si tú seduces al alumno, ya lo tienes en tus manos para que puedas implantarle el deseo del conocimiento que le quieres mandar. Entonces, mi invitación y mi aporte en esta sesión de hoy, de nuevo, es invitarlos a conocer algunas otras estrategias de aprendizaje basadas en situaciones que no necesariamente nos fueron favorables de primera intención. Y bueno, con esto yo
concluyo mi intervención y quedo atento, doctor Antonio y colectivo de compañeros, a algún comentario adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Guillermo Janowski. Muy interesante, me hiciste recordar el aprendizaje basado en problemas hace como 15 años que estuvo de moda y que precisamente es así como lo planteaste, me pareció súper interesante. Y bueno, las cuestiones del tiempo siempre nos dificultan, quisiéramos hacer mucho más, pero yo quisiera pedirle a la doctora Elizabeth Hernández, ¿cuál considera que es el diagnóstico situacional actualmente pospandémico de la educación médica continua y qué propondría? Bueno, sucede que durante esta pandemia todos aprendimos a utilizar los recursos tecnológicos. Y digo aprendimos porque creíamos que sabíamos, pero algunos reforzamos el conocimiento, otros adquirimos nuevas habilidades o competencias y en otros casos se venció cierta resistencia, porque durante el aislamiento no hubo de otra más que fomentar, estimular y continuar con el aprendizaje autogestivo. Esta es una fortaleza, pero también puede ser una desventaja, porque esa es una habilidad que se adquiere y que se adquiere siempre de la mano de un tutor, en este caso. En un modelo tradicional estamos acostumbrados a estar en el aula frente al maestro, el grupo, preguntas, respuestas, y consideramos que aprendemos más rápido o que se queda mejor el conocimiento que se está adquiriendo. Pero en una modalidad en línea se tienen que desarrollar muchas habilidades, tiene que existir cierta afinidad y gusto por la tecnología para poder desarrollar este aprendizaje. ¿Qué es lo que sucedió en pandemia? Hubo crisis. Hubo una crisis existencial para todos y si nos abocamos en el contexto del aprendizaje del alumno de pregrado, de posgrado e incluso de nosotros, pues esto llegó a ser un factor que ha generado ansiedad en los estudiantes actualmente y en su momento pues la detonó porque se sentían saturados con la carga de actividades académicas a pesar de que son generaciones nuevas y que están acostumbrados a utilizar los recursos tecnológicos, pero no los ocupaban para el aprendizaje en su mayoría, los ocupaban para la distracción, para actividades sociales, etcétera, no para el aprendizaje propiamente. Y con el advenimiento de la pandemia por COVID, pues se saturan de actividades académicas o nos saturamos de actividades académicas virtuales, mejor dicho, porque fue una transformación del modelo tradicional al modelo en línea para todos. Fue de un día para otro tener que hacer planeación, tener que programar, tener que ver qué plataformas vamos a ocupar, cómo se ocupa la plataforma si es que no sabía cómo se ocupaba, cuál era la plataforma que me convenía más, vencer resistencias, tener conocimientos tecnológicos, resolver situaciones técnicas, verificar que tuviéramos el internet, cómo íbamos a hacer el proceso de evaluación para los alumnos, etcétera. Por lo tanto, esta situación en el alumno, aparte de la condición que genera de ansiedad, pues sí generó, y puedo decirlo con conocimiento de causa, que ha generado lamentablemente la pérdida de muchas habilidades clínicas, como lo decía la doctora Fabiola, y parte de esto, del profesionalismo o de la responsabilidad profesional hacia el estudiante de pregrado en los últimos 2 años. Porque ahora que recibimos a los que están egresados o a los que están haciendo internado,
o están haciendo servicio social, pues tienen muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros como médicos no podemos dejar la práctica. Podemos continuar con el aprendizaje porque el médico por excelencia estudia. O sea, por naturaleza, el que hace medicina tiene ese hábito de estudiar, pero necesitamos la práctica, necesitamos desarrollar la habilidad práctica y esa solamente se adquiere en el hospital, aunque exista simulación, aunque exista la virtualidad, pero se requiere de la práctica. Entonces, este fue para mí un impacto negativo en este tipo de situación del aprendizaje. Muchas gracias, doctora Elizabeth Hernández. Yo quiero preguntarle a la doctora Sandra Fabiola, ¿cuál consideras tú que es nuestro nivel si nos comparamos con nuestros pares en otros países, en otras regiones? A todos nos pegó la pandemia. ¿Cuál consideras tú que es nuestro nivel de educación médica continua? Yo pienso que nuestro nivel médico de educación médica continua todavía está muy en pañales. Entonces, en lo que nos respecta vivirlas como médico comunitario, a pesar de que tenemos todo lo que es la tecnología a nuestro alcance, como dice la doctora, no se aprovechó. Entonces, hubieron muchísimos, muy poquitos, contados con las manos que aprovecharon a seguir en cursos, en actualización, en seguimiento. Muchas personas no saben las actualizaciones, incluso de las guías de práctica clínica, a pesar de que el año pasado se actualizaron varias guías de práctica clínica en el 19-20, yo creo que con el objetivo de que siguiéramos en capacitación continua, no lo hicieron. Entonces, estamos realmente en una falta, insisto, en una falta de inculcar el hambre al conocimiento, al saber, a esa adicción a que crea ese empezar a saber una cosa, luego otra y luego otra, que debe de empezarse según desde niños. Una cosa es desde niños y probablemente durante la carrera, contestándole lo que dice en el chat el doctor Michel, con un desarrollo profesional de competencias, porque es algo más cuadrado, que nosotros tenemos que enfocarnos cómo quieres que sea tu profesional. Y durante el desarrollo profesional de competencias, que nosotros estemos inculcándole al estudiante desde ese momento, inculcarle que tiene que tener un desarrollo profesional continuo. ¿Por qué? Porque como le comentaba en la charla, el desarrollo profesional continuo es individual. O sea, tú ya llegas preparado con una competencia hacia tu área de trabajo. Tú sabes qué deficiencias tienes y justamente como decía la doctora, la educación médica continua tiene un área que tiene que ser formal y otra informal. Y tal como le decían también los otros compañeros, con eso creo que el doctor Janowski, entonces, que comenta de que me equivoqué aquí voy a estudiar, aquí tengo que ver, no conozco esto, yo tengo que ver, me funcionó esto, no me funcionó esto, y empezamos la investigación clínica y la documentación acerca de la investigación y las publicaciones. Entonces, a mí en lo que me respecta es que no estamos bien. El médico que está egresando de las universidades y sobre todo en esta etapa post-pandemia no tiene el hambre de aprender, o sea, no quiere comerse el mundo del conocimiento. Entonces, a nosotros nos queda con lo que nos toca ver en estos 2 años que nos han llegado, sobre todo los estudiantes internos que son los de pregrado y que desde ahí empieza la educación médica continua, en teoría. Entonces, tenemos que incentivar esa profesionalización y el profesionalismo. Entonces, en el acto médico es fundamental porque muchos de nosotros no lo tenemos. Entonces, aunque tengamos la tecnología a la mano y todo el conocimiento, y que aunque sea barata, porque la educación médica continua hay desde muy cara hasta gratuita, no se busca. Entonces, desde ahí tenemos que incidir en lo que son las universidades, uno como médico, uno como profesor, uno como maestro, decirle, lee esto, lee esto, lee esto, y la propuesta que nos da el doctor acerca de lo que es el aprendizaje por medio de casos críticos, por ahí podemos ganarlo, pero también estableciendo una responsiva, porque el estudiante y el profesional que está saliendo de los hospitales ahorita tiene mucho miedo de tocar al paciente.
Muchas gracias, doctora Sandra Fabiola Aguilar. Me llamó mucho la atención porque creo que todo el mundo reconocemos que tenemos un país pues de muchos matices. Tenemos más de 160 escuelas de medicina, todas enseñan de manera diferente. Tenemos una gran cantidad de áreas hospitalarias. Tenemos una gran cantidad de sociedades y asociaciones médicas que promueven en cierta medida la educación médica continua, pero ¿qué es lo que sucede con esa educación médica continua? Por ahí mencionaban en alguna ocasión que las instituciones favorecen la mediocridad porque tienen muy poco margen personal de hacer cosas diferentes de lo que se acostumbra, no lo que debería de ser, sino lo que se acostumbra a hacer. Entonces, pues no sé, me gustaría oír la opinión del doctor Félix Márquez con respecto a esto. Sí, doctor. Precisamente estaba yo reflexionando un poco. La educación médica continua se puede dar de manera formal o de manera informal. Generalmente las instituciones de salud, y en la que yo trabajé muchos años, tienen programas establecidos de educación médica continua, desde actividades básicas de educación médica continua, como son sus sesiones clínicas, sus sesiones generales, cada semana, hasta luego pasando a cursos monográficos, pasando a diplomados, y luego inclusive facilitando al personal médico que trabaja el realizar cursos formales ya de especialización o de maestría. Inclusive yo fui beneficiario de esos programas. Entonces, existen estos programas, son formales, están planeados, se diseñan, se establecen estrategias de aprendizaje, y existe ese tipo de opción para irnos formando dentro de una institución. Existen también asociaciones y sociedades que tienen también sus programas establecidos de educación médica continua. Y yo creo que nosotros, aunque no tenemos una planeación por escrito, la Fraternidad Médica por la Salud, una planeación por escrito de cuáles son los temas y cuáles son los objetivos y específicamente las estrategias que se van a establecer, pues tenemos un programa donde varios días a la semana tenemos esta opción de participar en estas sesiones. Se tienen el Congreso Internacional de Pediatría, se tienen diplomados. Entonces, esa oferta existe, ¿no? Y hay también otras maneras ya un poco informales también de seguirse formando, de seguirse capacitando a través de estrategias de búsqueda de información, a través de los medios tecnológicos que nos acercan mucho, ¿no? En relación también con una pregunta anterior, yo creo que uno de los grandes beneficios de la pandemia ha sido este uso ya más habitual a las tecnologías de la información y la comunicación, y que a mí me parece muy relevante, ¿no? Antes era más difícil, a veces costoso para las instituciones, traer a un experto extranjero. Las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan y nos hacen, digamos, ciudadanos del mundo, ¿no? Y inclusive en nuestra propia organización de Fraternidad Médica por la Salud, pues aquí está presente el doctor Nelson Faría de Venezuela, y hay varios médicos de diferentes países, y es un gran beneficio de las tecnologías. Yo considero que sí hay una oferta aceptable. Habrá que diseñar también estos cursos considerando los niveles de aprendizaje que queremos alcanzar, ¿no? Tal vez muchas de las opciones que hayan van dirigidas a esa taxonomía de Bloom que podemos recordar que a veces se enseña, ya es muy antigua también. A veces nada más nos quedamos en un nivel de identificación de la información o a veces comprenderla. Ya son pocos los cursos que llevan a un nivel de aplicación, o a menos los que lo llevan a un nivel de análisis y de innovación, ¿no? De síntesis, análisis e innovación. Entonces creo que esto también se debe de procurar
tener diversos niveles de aprendizaje y lo importante, y volviéndolo a unir con lo del aprendizaje autodirigido y con la práctica clínica deliberada, el médico deberá de primero identificar la información que requiere, la debilidad que tiene, la información que requiere y con qué nivel de aprendizaje lo tiene que adquirir. Y esto lo llevará a elegir, a seleccionar la opción de educación médica continua que requiera. Desde luego hay muchas opciones y el comentario del doctor Guillermo Janowski hace un momento donde debería de haber estrategias en las cuales se hable también de los errores. Hubo una propuesta hace algunos años, que yo, por cierto, continúo con mis estudiantes y la doctora Elizabeth posiblemente lo recuerde, que es lo que llamamos aptitud clínica. Es un tipo de casos clínicos en los cuales no siguen el esquema del aprendizaje basado en problemas, no siguen el esquema de los casos clínicos tradicionales, no, son casos clínicos que se presentan tal como ocurrieron en la realidad en el hospital, en la atención del paciente. Y por lo tanto, presentan tanto las decisiones correctas como las incorrectas y hacen reflexionar a todo el grupo que está aprendiendo de manera crítica, analizar el caso de manera crítica, cada una de las decisiones que se tomaron y también cuáles fueron, cuándo se cometió una iatrogenia y esto es de mucha utilidad también y tiene un efecto aplicativo inmediato, ¿no? Creo que es muy importante esto y volviendo al hecho de las tecnologías de la información y la comunicación, hay otra actividad de aprendizaje de educación médica continua que se realiza por lo general por las mañanas en los hospitales y que se conoce en algunos casos como ejercicio clínico patológico, son las sesiones clínicas y también es una forma continua dentro de una institución que nos permite ya de manera práctica acercarnos a un caso en particular y discutirlo con todos los involucrados y con todo el equipo que atiende al paciente de todos los niveles de formación, ¿no? Es también una opción importante. En su momento yo cuestioné que es un ejercicio a veces muy íntimo, muy cerrado. En la institución en que estuve, ya poco antes de jubilarme de ella, yo hice una propuesta de empezar a utilizar las tecnologías de información y comunicación y enlazar estas sesiones clínicas con diferentes hospitales para escuchar los puntos de vista de compañeros de otros lugares, ¿no? Entonces, ese es mi comentario, doctor, al respecto, ¿no? Y las opciones que tenemos. Gracias, doctor. Muchas gracias, Félix. Muy buen comentario. Y me hace reflexionar que ahora en este tiempo pospandémico, creo que nos hemos dado cuenta que la globalización, el cambio climático, las nuevas reglas de manejar la ciencia en la medicina, la fabricación de vacunas y nuevos fármacos, pues como que nos están obligando todavía más a mantener un nivel de actualización, de suficiencia para poder dar una atención. No sé, el doctor Janowski, ¿qué piensa usted? Bueno, sí, me parece muy interesante todo lo que usted estaba mencionando y todo tiene en su contexto gran parte de verdad. Primero yo, abonando a lo que Elizabeth comentaba hace un rato sobre que no pudimos aprovechar como era debido la tecnología cuando viene la pandemia, pues está claro que la pandemia nos rebasó porque no tuvo chance el colectivo docente ni del preescolar, ni del escolar, ni de educación media básica, mucho menos educación superior, en prepararnos para esta estrategia. Se implementó porque no había de otra. Y yo les hago la reflexión, si en el preescolar el niño, una de las primeras cosas que debe de aprender es a socializar, a pelearse entre ellos por la manzana y a compartirse el lonche, aunque había pandemia, y a cambiarse el cubrebocas entre ellos y a perder el suéter. En 2 años que no hubo eso, ¿cómo van a venir esas generaciones de muchachos cuando lleguen a una educación media básica y que tengan que gestionar negociación de trabajo en equipo? ¿Quién sabe? No sabemos qué va a pasar. Por otra parte, yo veo que muchos de aquí hemos sido, fuimos o somos o seremos funcionarios
de una institución pública de educación o privada. Y nadie me va a dejar mentir que las políticas de la educación, de las escuelas, fueron punitivas para el profesor y para el alumno, en el sentido de que tenías que tener evidencias casi para respirar. Por el hecho de estar en home office, todo se convirtió en dame evidencias, graba las sesiones, y todos los maestros, la gran mayoría, subsanó la calidad, la privilegió por el dejar trabajos. Entonces el alumno recibió una carga gruesísima de trabajo extraacadémico fuera del aula Zoom o del Meet o de la plataforma esta de Teams tan popular, porque cada docente queríamos como tener el sentido de que éramos muy buenos porque dejábamos muchas tareas o dejábamos cosas medio revisadas sin tener el contexto. Estoy de acuerdo con eso. Más sin embargo, como siempre en México, pues ese fue nuestro insumo, ese es el caldo que hicimos, ¿no? Ahora, ya que tenemos eso, vamos sacándole provecho, ¿no? No estoy muy de acuerdo con que estemos tan en pañales en educación médica continua, en lo personal, quizás porque igual que muchos de ustedes nos ha tocado vivir varios momentos en la formación de educación médica continua gratuita en la especialidad de pediatría. Y me remito al 2004 con el doctor Vladimiro Alcaraz, y poquito antes en cirugía pediátrica en el colegio nos tocó un doctor que se llamaba Paco Cabrera Esquitín, que este doctor contrató una línea de Telmex, exprofeso para tener el internet, y así como teletipo recibía los mensajes que ahorita hacemos tan fáciles en un WhatsApp en segundos, toda la noche la línea de teléfono conectada para estar comunicados. Entonces, yo creo que México en el desarrollo de la telemedicina no ha ido a la vanguardia, pero tampoco estamos así como en cero. Y corresponde a nosotros como colectivo, corresponde a nosotros dentro de los colegios médicos y dentro de las academias, darle la certidumbre a este país de la parte docente y académica, porque hay una excelente oportunidad. Creo yo que el entorno político ahorita tan polarizado da pie a que todos los órganos de evaluación o de control de la calidad en el área médica están de alguna manera siendo cuestionados o vulnerados, como ustedes quieran verlo. Pero la calidad de la educación no. Y depende de nosotros y de foros como el que el doctor Eduardo Antonio ha tratado de promover, y que hay una asistencia asidua, no muy numerosa, pero la hay, y se difunde de manera gratuita. Esto con ACID para el SNI lo valora muy bien, ¿no? Se valora muy bien el hecho de que hagas democrática la educación, ¿no? Que no la cobre, que la hagas accesible a las comunidades. En ese sentido, yo creo que no estamos, tan en pañales. Hay algo nos falta, pero estamos por el camino que debiera de ser. Entonces, concretando mi comentario, yo me siento optimista. Yo siento que debemos de abrir cada vez más foros como este, debemos de participar todos, utilizar ese modelo de todos al centro, nadie atrás y nadie afuera, ir en el mismo ruta todos, y aprovechar las bondades, las experiencias que nos ha dejado lo que hemos vivido. Hay excelentes espacios, el de la simulación me parece muy bien. Por ejemplo, hay la Red Nacional de Simulación Clínica, que también es una asociación joven que tiene colectivo docente muy enjundioso, y tienen sus sesiones muy buenas, y la inscripción no es cara y es abierta, es plural. Existen muchos espacios donde la educación médica de los científicos de la medicina mexicana podemos expresarnos con libertad. Entonces, vamos viendo el vaso más bien medio lleno que medio vacío. A mí me gustaría cerrar mi comentario con eso, con un buen sabor de boca. Vamos siendo optimistas, y de nosotros depende que la educación médica continua en México sea de mejor calidad y esté al alcance de las comunidades más recónditas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Janowski. Nos hace reflexionar, como siempre, comentarios tan acertados y con una visión tan amplia. Yo creo que la doctora Fabiola, a lo mejor fue un poco dura, pero yo creo que todos coincidimos
que México no está tan mal. México es uno de los países que tiene una red de internet de las mejores de Latinoamérica, tiene una gran cantidad de sociedades que se han puesto a hacer educación médica continua de manera virtual, tiene producción científica, aunque poco, no comparado con otros países europeos, pero si comparamos con nuestros pares, con nuestros semejantes, desde el punto de vista de economía, de universidades y todo, pues la verdad que México viene siendo un gigante en Latinoamérica. Yo creo que yo también me muestro optimista. Quiero mencionar aquí mismo que nosotros estamos cumpliendo menos de 28 meses y tenemos más de 510 videos producidos. Puede ser que se cuestione muchas cosas, pero el ofrecer cosas buenas, regulares o malas es mejor que no producir nada. Esa es la peor pérdida de tiempo, no oír nada, no ver nada. Entonces yo creo que hay un lugar protagónico, siento yo, en cada uno de nosotros, y que además en visiones diferentes, vivencias diferentes, y vamos, yo creo que vamos bien. Aquí ya me están diciendo que la doctora Fabiola es realista. Yo también, es más, Fabiola es mi consentida, una de mis consentidas. Es una chica excepcional, pero yo creo que a veces necesitamos no sentirnos tan buenos y a veces el sentirnos buenos nos hace daño y nos limita más. Entonces, yo creo que quiero agradecerles a todos y así utilizando un minuto, quisiera que dieran un mensaje final. Empezamos por la doctora Hernández Portilla. Bueno, pues para finalizar mi presentación, me gustaría que como docentes nos involucremos más en todo lo que tiene que ver con estas tecnologías de la comunicación para que podamos encontrar esa parte positiva que sí tiene para enriquecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, para estimular al estudiante. Insisto, hay que hacer uso apropiado de los recursos virtuales con los que contamos actualmente y esto fortalece nuestra capacidad de enseñar y todo lo que tiene que ver con la adquisición de conocimiento y la transmisión del conocimiento hacia el estudiante. Estamos en un periodo sumamente difícil en el que la sociedad por sí misma se encuentra en transición, entonces debemos de adaptarnos, debemos de evolucionar y debemos de entender que estamos en esa constante evolución. Y todas las tendencias van a tener un impacto negativo, un impacto positivo, pero nosotros podemos mantener ese equilibrio en cuestión del aprendizaje. Eso sería mi participación final. Gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth Hernández Portilla, por su participación. Seguimos en el orden y quiero darle la palabra a Sandra Fabiola Aguilar. Yo creo que tienes toda la razón, porque en el sentido de que los médicos a lo mejor están dejando de ser como antes. Antes era tan difícil ser médico, se tenía uno que esforzar tanto, era tan especial y a veces las limitaciones que se tenían con un índice médicos que tenía uno que ir a revisar y toda esta serie de cosas, ahora es tan fácil, pero falta esa actitud con C, más que la aptitud con P. Entonces, me parece, no sé si tú quieres cerrar tu comentario, Fabiola. Sí, más que nada, lo que nosotros estamos presentando no es acerca de la oferta académica. La oferta académica es excelente. Entonces, a lo que yo voy es, no hay esas ganas, o sea, de muchas personas de aprender. Entonces, ese es el detalle
y en lo que nos estamos centrando en que la educación médica continua es un principio propio, porque tenemos que tener la conciencia de que nuestra educación formalizada en la universidad no es eterna. Todo cambia, tenemos unos cambios y están evolucionando de forma tan rápida. Es tantísima la oferta académica que, como decía la doctora, la doctora Elizabeth nos abruma, pero hay que saber depurar. El problema es que no sabemos depurar. Y eso, como decía el doctor Janowski, lo estamos enfocando a un contexto comunitario. Entonces, yo estoy en una población comunitaria con médicos de primer contacto, de primer nivel. Entonces, y vemos que es bien complicado, muy complicado, ofertarles académicamente. Entonces, a eso me enfoco más que nada. El plato está servido, coman, por favor. Entonces, eso es a lo que nosotros nos abocamos. A lo que yo trato de ver es que tenemos que intentar desde nuestras facultades, o quizás desde antes, desde el internado, que ya es donde salimos de lo que es la educación formal, a que sea una educación autodidacta y que nosotros podamos ser guías ahorita, sobre todo después de este atolladero de la pandemia, para facilitarles a lo que son a los médicos, sobre todo pasantes, para que se acerquen al contexto clínico. Entonces, digo, nosotros estamos apreciando mucho miedo. Entonces, quizás ustedes están en contacto con los médicos internos, con los residentes, con los que están haciendo subespecialidades, pero yo tengo la fortuna de ver a los médicos egresantes del internado. Entonces, los que van a estar al pie de la cabecera de una comunidad, a un médico de primer contacto. Y sobre todo en ellos tenemos que tratar de que vayan con las mejores herramientas, con la mejor actualización, para que puedan resolver los problemas que aquejan a nuestra población y que ellos sean los que nos evalúen con el trato digno y que nos califiquen bien, que ese es el objetivo final de la educación médica continua, que el paciente nos evalúe. Son nuestra mejor punto de calificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra Fabiola Aguilar García. Y ahora, un comentario final, Félix, si nos haces favor. Félix, ¿sí me escuchaste? No mucho, doctor. Parece ser que me está fallando te decía que internet. La palabra para un comentario final. Sí, bueno, mi comentario va en el sentido de que la educación médica continua debe ser una actividad prioritaria, indispensable del médico, que forme parte de él, como lo es la Carta Blanca, ¿no? Creo que si dejamos de realizar esta actividad, nuestras competencias dejarán de progresar, de desarrollarse, inclusive podrán retroceder. Y si no estamos de manera permanente y de manera continua educándonos en la nueva información que se esté generando, en las nuevas competencias y destrezas que requerimos para realizar nuestro trabajo de la mejor manera, pues cada día será menos médico, ¿no? Yo creo que hay que estimular mucho esta actividad de los estudiantes. Como mencioné, en parte una estrategia del aprendizaje autodirigido. Ese sería mi comentario, doctor. Muchas gracias, Félix. Y por último, pues pedir un comentario final para el doctor y académico Guillermo Janowski. Sí, muchas gracias. Yo cerraría con una frase del doctor Santiago Ramón y Cajal, que dice lo siguiente: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecerles a todos el favor de su amistad, de su sapiencia, de su tolerancia
que han hecho de muchos de nosotros algo mejor durante este tiempo. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les agradezco su participación y les invito a todos ustedes que nos han acompañado para el siguiente evento. Creo que vamos a tener una tregua ahí de algunos eventos por la proximidad del Congreso y que ya estamos en las cuestiones logísticas ya muy apresurados y apretados en tiempo. Así es de que este video va a estar como de costumbre en nuestro canal de YouTube para el que lo quiera revisar. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.